Relatos de impacto. Historias escritas y narradas por Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Esta historia que les voy a platicar, queridos amigos, la verdad es que ha pasado mucho tiempo. Han pasado ya más de 10 años y no he podido olvidar absolutamente nada. Es como si hubiera ocurrido el día de ayer. Aún lo recuerdo y sinceramente me da escalofrío recordarlo. Es algo que de antemano sé que nunca olvidaré. Pero bueno, de alguna manera tengo que iniciar esta historia. Yo tenía 4 amigos. Eran 2 mujeres, eran Laura, Rosa, Carlos y Pablo. Y yo. Tendríamos en ese momento aproximadamente 18 o 19 años. Eran otros tiempos. Era una época tranquila. No había tanta violencia como hoy en día, desafortunadamente. Así que en esa ocasión, mis amigos y yo habíamos planeado irnos un fin de semana al bosque. En lo personal, a mí me encanta ir al bosque, me encanta ese contacto con la naturaleza. Para mí no hay nada mejor que respirar aire puro, que proviene de los árboles. Para mí no hay nada mejor que hacer una caminata en el bosque, recorrerlo, disfrutar de los paisajes. Y si hay un río, me encanta meterme a él, mojarme los pies en agua helada. Para mí todo eso es maravilloso. Para mí es increíble tener este encuentro con la madre naturaleza. Pero bueno, nosotros habíamos planeado un viaje de fin de semana y nos habíamos organizado bien, mis amigos y yo. Ya habíamos comprado, obviamente, comida en lata como es atún, salmón, sardina, ¿no? Todo ese tipo de cosas. También habíamos llevado fruta, habíamos llevado litros de agua. Todo lo habíamos organizado muy bien. De hecho, Pablo había conseguido una casa de campaña bastante grande para los 5 que éramos. Así que llegó el fin de semana, recuerdo que era día viernes, y nos fuimos desde temprano, nos fuimos a las 11 de la mañana, rumbo al bosque donde pasaríamos sábado y domingo. Entonces nos organizamos bien, compramos lo que nos hacía falta, porque sabíamos que estando ya ahí en el bosque no íbamos a comprar absolutamente nada. O sea, no había tiendas, no había cabañas, no había absolutamente nadie. Seríamos las únicas 5 personas que estaríamos ahí en esa parte del bosque, un bosque solitario, y que esperábamos que nadie más fuera. Esperábamos tener para nosotros exclusivamente el bosque ese fin de semana. Entonces nos preparamos muy bien, llevamos todo. Llegamos a una parte donde dejamos la camioneta. Me acuerdo que Pablo había conseguido la camioneta de su papá y había una parte donde ya los autos no podían pasar. Entonces la camioneta la dejó ahí precisamente en la tienda donde habíamos comprado y se las habíamos encargado a las personas de esta tienda. Ellos accedieron, obviamente nos dijeron, sí, no se preocupen, nosotros aquí le vamos a echar un ojito a su camioneta, ustedes no se preocupen, aquí cualquier cosa nosotros salimos de inmediato, si escuchamos ruidos, pues salimos a ver qué quieren, ¿no? Entonces Pablo ya se quedó más tranquilo porque la camioneta se la había prestado a su papá y obviamente pues era una responsabilidad que tenía él, ¿no? Nos fuimos, ya desde esa parte nos tuvimos que ir caminando porque ya era internarse en el bosque, ya no había manera de llegar en auto. Y caminamos yo creo que unas 5 horas, sin exagerar, porque nos fuimos ya como a las 11:30 aproximadamente y a nuestro destino llegamos a eso de las 4 o 5 de la tarde. Llegamos a esa hora y la verdad comenzamos, lo primero que hicimos fue colocar la casa de campaña porque todavía había buena luz y sabíamos que si no
colocábamos la casa de campaña primero, después íbamos a batallar porque obviamente en el bosque no hay nada con que alumbrarse, ¿no? Entonces fue lo primero que hicimos, la instalamos en 1 hora. A eso de las 5 de la tarde, 5:15, ya teníamos todo listo. Afortunadamente para nosotros, pues no había personas alrededor, es decir, nadie más estaba en el bosque y eso nos pareció perfecto porque era lo que deseábamos desde un principio, tener el bosque para nosotros solos. Entonces llegamos, instalamos la casa de campaña, ya teníamos un poco de hambre, así que Laura y Rosa comenzaron ahí a preparar el atún que llevábamos en lata. Ese fin de semana pues llevábamos también carne para asar en un comal, pero la verdad como ya teníamos mucha hambre, pues lo primero que comimos fue el atún. Bueno, fue una tarde bastante agradable, bastante bonita, la estábamos pasando increíble. Y entonces, pues empezamos a convivir ahí. Me acuerdo que Pablo sacó la guitarra porque él es trovador y bohemio y empezó ahí a cantar unas canciones y en verdad estábamos disfrutando muchísimo esa tarde, bueno, tarde noche. Ya habíamos también encendido una fogata porque ya empezaba a oscurecer y empezaba a hacer un poco de frío. Eran primeros días del año, eran los primeros días de enero. El frío comenzaba a sentirse y en verdad yo estaba disfrutando a lo máximo el estar ahí con mis amigos. Pues los minutos pasaron, obviamente cayó la noche y Carlos comenzó a contarnos algunas historias de terror, de fantasmas, porque a él le encantaban. Y Carlos, sin preguntarnos siquiera, oigan, ¿quieren escuchar historias de terror? Simplemente él empezó a narrarnos unas historias y nos comenzó a decir, a mí me encanta venir al bosque porque en el bosque se cuentan algunas historias tenebrosas y dicen que hay fantasmas y seres demoníacos y todo lo demás. Entonces, honestamente, yo también le seguí la corriente y dije, no sé si sea cierto o no, pero a mí me han contado muchas historias de fantasmas y algunas cosas que a mí me han pasado, ¿no? Entonces también, pues, relaté algunas experiencias que me han ocurrido de forma sobrenatural, inexplicables. Y así los demás, Rosa, Laura, también empezaron a contar algunas historias. Y el único que no tenía una historia para contar y que era escéptico era Pablo. Pablo era una persona, pues era un chico, pues de alma vieja, como se le dice. Era una persona que no creía en los fantasmas. Él era como más intelectual o era el que siempre buscaba explicar de manera científica algún fenómeno paranormal, ¿no? Entonces Pablo era escéptico, pero aparte de ser escéptico era una persona que le gustaba pues reírse, mofarse de las historias que contaban algunas personas. Entonces estábamos contando nuestras historias, que en verdad a nosotros no nos importaba si eran ciertas o si eran falsas, simplemente estábamos contando las historias para pasar un rato divertido. Y él pues siempre se estaba burlando de nuestras historias, ¿no? Se mantenía escéptico, pero siempre hacía algún comentario burlón. Y en ese caso, pues ya decidimos, pues obviamente parar los relatos porque pues me estaba ya sintiendo incómodo, me estaba molestando que él se estuviera burlando de nosotros. Yo creo que es importante, si no crees, por lo menos respetar, no sé, lo que las demás personas pues les ha pasado, les ha ocurrido. Y Pablo se estaba pasando de listo y de burlón. Entonces, no sé por qué motivo o por qué razón, Carlos en ese momento sacó una tabla Ouija. Era una Ouija antigua y nos dijo, vamos a jugar con la tabla Ouija. Esto a mí, bueno, la verdad no me pareció una mala idea. Sentí que era
pues vaya, que iba acorde a lo que estábamos haciendo en ese momento, ¿no? Estábamos platicando de fantasmas y Carlos, yo no sabía sinceramente que traía entre sus cosas una tabla Ouija. Él simplemente la sacó como para divertirse un rato y dijo, hey, vamos a jugar con la tabla Ouija, vamos a ver si podemos contactar a algún fantasma o algún ser demoníaco que esté por aquí en el bosque. Mis amigas obviamente dijeron que no, dijeron ellas que no querían jugar, que se les hacía muy peligroso. Y Pablo, que pues obviamente se había burlado de nuestras historias, dijo que a él le daba igual, que sería divertido. Dice, a ver, vamos a intentarlo, a ver si logro contactar con una antigua novia que tenía y no sé qué más, ¿no? O sea, burlándose también. El hecho es de que finalmente logramos convencer a Laura y a Rosa de que jugáramos y empezamos a jugar con la tabla Ouija. Y pues al poco tiempo de estar jugando ahí, de bueno, ¿hay algún ser que se quiera poner en contacto con nosotros? La verdad es que después de un rato comenzó a moverse la tablita, el cursor, y Pablo pues obviamente creía que nosotros éramos los que estábamos moviendo el cursor de la Ouija. Y sinceramente yo no era, no sé si... En un momento dado sí pensé que Carlos estaba moviendo la tablita, el cursor de la Ouija para espantar a Pablo, pero cuando vi su cara de terror de Carlos me di cuenta que no era él. Y él se me quedó viendo y me dijo, oye, ¿tú le estás moviendo? ¿Estás moviendo el cursor? Y le dije, no. Y entonces pensamos que tal vez era Pablo quien estaba moviendo el cursor para burlarse de nosotros. El hecho es de que empezamos a hacer preguntas. Una de las preguntas fue, ¿hay alguna persona, algún ser, hay algún ente que habite este bosque? Y contestó, sí. Y nosotros preguntamos, ¿cómo te llamas? Y contestó, Legión. Esto, la verdad, sí nos sorprendió, nos empezó a dar algo de miedo. Y Pablo, no sé si para demostrar su valentía o por qué lo hizo, pero empezó a burlarse también de la Ouija. Empezó a decir, no, a mí estas cosas, a mí no me pasa nada, y a ver, que venga y que se me meta, y quiero verlo, quiero sentirlo, a ver, que se manifieste y no sé qué más, ¿no? Y Laura y Rosa lo regañaron y le dijeron, hey, si no crees en esto, respeta. Y ya mejor sugirieron que termináramos el juego de la Ouija. Pero algo curioso que ocurrió durante el juego, o durante la sesión de Ouija, fue que pues comenzó a soplar un viento bastante fuerte. Y fue algo curioso porque antes de que jugáramos con la tabla Ouija, no estaba soplando el aire, no estaba soplando el viento. Todo esto comenzó a soplar y el aire frío cuando se estaba moviendo la Ouija y Pablo se estaba prácticamente burlando, mofando, ¿sabes? Diciendo, a ver, sí es cierto que se mete en mi cuerpo y no sé qué más. Y ahí fue cuando ya nos dio algo de temor, o al menos a mí me dio algo de miedo. Y le dije a Carlos, oye, ¿sabes qué? Ya párale a esto. No sé si se esté moviendo, no sé si sea Pablo quien nos está tratando de jugar alguna broma, pero yo creo que ya mejor hasta aquí. Y entonces decidimos terminar con el juego de la Ouija, ¿no? Con la sesión de Ouija. Cuando termina la sesión de Ouija también me di cuenta que el viento se calmó, se tranquilizó el ambiente y pues no sé, para quitarme el miedo, porque la verdad sí tenía un poco de miedo, el hecho de pensar que ahí había algo más que nosotros o alguien más que nosotros, le dije a Pablo, oye Pablo, ¿por qué no tocas algunas canciones, amigo? Y Pablo, quitado de la pena, dijo, sí, cómo no, ¿cuál quieres? Y ya le empezamos a pedir algunas canciones que tocara. Terminó de tocar, la verdad es que nos tranquilizamos, ya estábamos platicando ya no de fantasmas, sino que ya estábamos recordando algunas cosas que habíamos vivido juntos en la secundaria, porque fue donde nos conocimos. Y pues ya entrada la noche dijimos, bueno, pues yo creo que ya es la hora de dormir, vamos a descansar. Ya eran como las 12:30 de la madrugada, yo ya tenía bastante sueño, estaba muy cansado,
porque obviamente el viaje había sido largo. Y mis amigos estuvieron de acuerdo, dijeron, bueno, vamos a dormir ya, vamos a dejar solamente la fogata prendida para que, pues obviamente, nos dé un poco de calor, ¿no? Porque sí estaba haciendo algo de frío. Nos dormimos y como a la media hora, bueno, habían pasado como 30 minutos, cuando Pablo me empezó a decir, oye, me siento mal. Y le dije, ¿qué tienes? Dice, no sé, me empezó a doler mucho la cabeza, me dijo él. Y me preguntó, ¿no tienes una aspirina? Le dije, no sé, a ver, pregúntale a Laura si en su botiquín, si es que trae algún botiquín y si trae pastillas para alguna aspirina para el dolor de cabeza. Despertamos a Laura, le preguntamos si traía aspirinas y dijo que sí, le dio una a Pablo y a pesar de que se la tomó no le quitó el dolor de cabeza. Ya después no era solo un dolor de cabeza, sino que ya decía que se sentía realmente mal, que se sentía muy mareado, que tenía ganas de volver el estómago y pues ya lo revisamos, le toqué la frente y me di cuenta que estaba hirviendo, estaba con una temperatura muy fuerte, ¿no? Entonces desperté a los demás, revisaron a Pablo, vieron que se estaba, pues no sé, no sabíamos qué tenía, pero vimos que su salud estaba empeorando y tomamos la decisión de regresarnos, ¿no? Porque la verdad lo vimos tan mal que dijimos, si no nos vamos ahorita, puede que se ponga peor y no vamos a llegar, ¿no? No vamos a llegar al hospital si es que esto requiere de hospitalización. Y entonces tomamos la decisión de movernos de ahí, ¿no? La verdad es que los demás chicos pues no sabían si era bueno o no era bueno hacerlo. Simplemente recogimos todo porque vimos que Pablo estaba empeorando. Pablo empeoraba. Nos preocupó bastante su salud a tal grado de que dijimos, pues ya vámonos mejor al pueblo. Vámonos al pueblo por la camioneta y vamos a llevarlo con un doctor, ¿no? La verdad es que dejamos todas las cosas ahí como estaban. Dejamos la casa de campaña, dejamos todo lo que llevábamos, pues para hacer más ágil el viaje, ¿no? Sabíamos que teníamos que caminar muchas horas. Pablo nos dijo que se sentía mal, pero que sí podía caminar, que podía hacer el viaje de regreso. Y eso fue lo que hicimos. Nos fuimos de regreso, traíamos una lámpara. Conocíamos bien el camino porque ya eran varias veces las que habíamos ido a este lugar. Y bueno, nos dirigimos de vuelta. Avanzamos yo creo que como una hora caminando y Pablo comenzó a sentirse más enfermo. A tal grado de que nos dijo, ¿saben qué, chicos? Perdón, ya no puedo avanzar, ya no puedo caminar, me siento muy mal. Yo creo que aquí me quedo, vayan por un médico y que me venga a revisar, ¿no? Y le dijimos, ¿qué, estás loco o qué te pasa? Pero lo vimos tan mal, o sea, físicamente se veía ya mal, muy mal, que la verdad yo temí lo peor. Dije, lo más seguro es que se muera, ¿no? Y yo no sabía, y no solamente yo, sino mis amigos y yo no sabíamos qué era lo que tenía, qué es lo que había sucedido con él, porque estábamos pues conviviendo bien unas horas antes y de repente se había enfermado de la nada. Nos preguntábamos si era la comida o qué había sucedido, pero yo decía, no puede ser lo que haya comido porque todos comimos de lo mismo y todos estamos bien, menos Pablo. Total, seguimos avanzando. Pablo nos pidió nuevamente que lo dejáramos ahí y entonces nos miramos entre todos y dijimos, ¿qué hacemos? Y llegamos a la conclusión de que teníamos que ir por un médico al pueblo y dijimos, pero alguien se tiene que quedar con Pablo a cuidarlo. Laura fue la que se ofreció a cuidarlo y bueno, nos quedamos más tranquilos. Le dijimos a Laura, bueno Laura, quédense aquí debajo de este árbol, vamos a tratar de ir lo más rápido posible para traerles ayuda, ¿no? Dejamos a Laura ahí con Pablo. Pablo se acostó debajo del árbol.
Laura estaba a un lado de él cuidándolo. Les dejamos unos cobertores, traíamos un cobertor grande, se lo dejamos a Laura, pues para que no sintieran el frío de la madrugada. Y nosotros nos vimos casi corriendo al pueblo, ¿no? Para ir por un médico. En fin, llegamos al pueblo, serían casi las 4:30 de la mañana, ya casi dando las 5. Y llegamos a la tiendita donde habíamos comprado nuestras cosas. Tocamos a la puerta. La verdad, el dueño salió así como molesto y preguntó qué queríamos, ¿no? Le dijimos, señor, discúlpenos, la verdad es que estamos muy apenados, pero tenemos ahorita que buscar a un doctor de emergencia porque uno de nuestros amigos se puso muy mal y su salud es muy delicada. Tenemos que buscar un médico porque sentimos que si no le llevamos ahorita a un doctor, igual y se nos muere, ¿no? Ya el señor, cuando escuchó esto, pues ya obviamente cambió su semblante, nos dijo que había un doctor ahí en el pueblo, nos dio el teléfono, de hecho le marcamos desde su casa y el doctor también, pues obviamente molesto, dijo que qué queríamos, ¿no? Le dijimos que era una emergencia. Al final, gracias al dueño de la tienda, el doctor aceptó acompañarnos. Y bueno, pues ya cuando nos fuimos por nuestros amigos para brindarle ayuda, Dios mío, cuando llegamos nos sorprendimos mucho con lo que vimos. Ya había amanecido. Eran como las 8 de la mañana. Y lo que yo vi, casi me desmayo cuando lo veo. Estaba nuestro amigo Pablo colgado de un árbol. Se había ahorcado. Vimos eso y nos quedamos helados. Yo me quedé mudo al momento de ver eso. No sabía ni qué decir, qué hacer. Y a un lado, abajo del árbol donde Pablo estaba colgado, estrangulado, estaba Laura. Pero Laura estaba profundamente dormida. De hecho, cuando yo la vi, sinceramente pensé que tal vez también estaba muerta. Me acerqué a ella y le dije, Laura, despierta. Laura, despierta. Laura despertó y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, Laura? Dinos qué pasó, Laura. ¿Qué pasó de qué? En ese momento, ella volteó hacia el árbol y vio a Pablo colgado. Y en cuanto lo vio, ella dio un grito horrible. Laura comenzó a llorar. Todos lloramos. El doctor le pidió a Carlos que le ayudara a bajar el cuerpo y lograron bajarlo. Pero ya era demasiado tarde. Pablo estaba muerto. Entonces Laura nos dijo lo que había pasado cuando nosotros nos fuimos. Nos dijo que cuando ellos se quedaron solos, comenzaron a escuchar unos ruidos en el bosque, unas risas como de mujeres y luego risas de niños. Se escuchaba que estaban alrededor y ellos tenían mucho miedo de que les puedan hacer algo. Y después los ruidos cesaron y me dijo Laura que comenzó a sentir mucho, pero mucho sueño. Después del terror que sentía de que posiblemente alguien los estaba vigilando, le dio un sueño tremendo al grado de que finalmente se quedó profundamente dormida. Y cuando ella se quedó dormida, no supo más de Pablo. Pablo decía a ella que comenzaba a pedir ayuda, que le decía a Dios que lo perdonara. Y decía Pablo que nos dijera que lo lamentaba mucho. Laura lo regañó y le dijo, ¡Ey, cállate! No hables como si te fueras a morir.
pero no sé si Pablo lo presentía o por qué, pero él sabía que ya era su fin. Y esa soga con la cual se colgó, nosotros la llevábamos para cualquier cosa. Nunca nos imaginamos que esa soga la utilizaría Pablo para colgarse. Desde ahí, la verdad se me quitaron las ganas de ir otra vez al bosque. Y de hecho, nunca más he regresado a uno. Y creo que nunca más lo haré.